que mi guía no... Estamos conversando. Mira, en realidad lo mismo cuál de las dos guías, porque la idea era que ustedes entendieran nomás la materia, ¿ya? A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan la materia, más que llenar y llenar cosas. Entonces, si tú tienes alguna duda, tú sabes que me puedes pinchar y yo te devuelvo la llamada por el WhatsApp y lo aclaramos. ¿Listo? Ya, vamos a comenzar entonces con la última guía de este semestre. Gracias a Dios. Vamos a bajar aquí un poquitín porque tiene mucha... Ahí sí, ahí sí. Ya, estamos entonces. Bueno, hoy día comenzamos, por eso dice número 1, con la unidad que va hacia reproducción. Y para nosotros conocer, ¿cierto?, el proceso de reproducción, desarrollo de un ser vivo y cómo después hay genética, cómo se traspasan las características hereditarias, tenemos que conocer el material genético, ¿ya? Entonces, esta guía es la número 1 de la segunda unidad, porque ya la de control hormonal ya lo terminamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? El objetivo es comprender, ¿cierto?, la estructura, o sea, comprender, analizar, conocer también la estructura del núcleo celular y de qué manera, ¿cierto?, se reconoce a este como el que comanda toda la actividad de cualquier célula. Acuérdense, chicos, que no tengo problema en que me pregunten, así que pueden tener sus micrófonos abiertos. A ver, nosotros somos células eucariotas, verdaderas cariotetas. Tenemos núcleo. ¿Por qué razón? Porque todas las células eucariotas tienen que tener contenido el material genético. Ese material genético es el ADN. Entonces, este ADN se va a encontrar en el interior de lo que nosotros conocemos como núcleo. Aquí tengo el núcleo, ¿cierto? No sé si lo están viendo bien. Tengo el núcleo, ¿ya? Y adentro de la célula está el citoplasma, que está el núcleo, y adentro de él se van a encontrar todo el material genético. Este material genético se llama cromatina. En el caso nuestro tenemos 46 hebras de cromatina. 46, 23 que lo dio el papá y la otra 23 la mamá. Cuando esta cromatina está libre en el núcleo, puede formar zonas en que está más condensada. Si está muy condensada, nosotros le llamamos heterocromatina. Aquí está, heterocromatina. Está muy compacta, muy junta. En cambio, hay zonas donde se nota dónde empieza una hebra y dónde termina la otra. En ese caso se llama eucromatina. Esa es la diferencia entre las dos, pero el total es la cromatina. Ahora, esta cromatina, cuando se condensa, va a formar lo que nosotros conocemos como cromosomas. Y los cromosomas, a su vez, tienen estas patitas, digámoslo así, que se llaman cromátidas. Y están unidos por una constricción mayor que se llama centrómero. Esta hebra, si yo la voy... ¿Se ve bien de allá, chicos? Vamos a agrandar un poquito. Sí, ¿ya? Cuando esta hebra yo la voy haciendo zoom, la parte final de todos los cromosomas, todos los puntitas se llaman telómeros. Oye, y increíblemente de este telómero, cada vez que la célula se reproduce, el telómero se empieza a apretar más. Y mientras más se aprieten los telómeros, más nos envejecemos. Entonces la idea ahora, que están tratando de inhibir a la telomerasa, ¿ya?, para que no se apriete tanto y podamos tener una vida más larga. Increíblemente de eso depende que nosotros vivamos más o menos. Bueno, sigamos. Este telómero, si lo empiezo a desenrollar, me voy a dar cuenta que es una hebra muy larga, ¿ya? De hecho, nosotros en cada núcleo tenemos 3 metros de ADN, ¿ya? Cada cromosoma es una hebra de ADN. Nosotros tenemos 3 metros de ADN, pero imagínense ustedes lo pequeño o finos que están, que nosotros no alcanzamos a visualizar. Cuando yo voy despejando, cada vez voy estirando más estos telómeros, esta hebra de ADN de un cromosoma,
yo me voy a encontrar con estas cuentas de collar, como un collar de perlas. ¿Por qué razón? Porque aunque es muy largo, igual el ADN no puede estar estirado completamente porque si no se enrollarían unos como con otros. Es como en un costurero cuando hay muchos hilos que están libres y los hilos se empiezan a enrollar y se forma, ¿cierto?, un cúmulo y no podemos soltarla. Entonces, para evitar eso, la hebra de ADN se va enrollando sobre 4 proteínas. Ahí, 2 vueltas y sigue. Otra, 4 proteínas, 2 vueltas y sigue. Entonces va formando esto que se llama collar de perlas. Esos puntitos que ustedes ven ahí, esos que están ahí, son los nucleosomas. ¿Ya? Nucleosomas. El nucleosoma entonces es las histonas, que serían estas 4 proteínas más el ADN enrollado. Entonces, acuérdense, cada nucleosoma, cada cuerpito de estos está formado por 4 proteínas y el ADN enrollado 2 veces. Y así va formando, ¿cierto?, un collar de perlas. Cuando yo empiezo a estirar, sigo estirando, aumentando, haciendo un zoom de esta hebra de ADN que es doble, ahí ya se ve que tiene forma helicoidal, de hélice. Helicoidal, nos vamos a encontrar con esta parte que está aquí, ¿cierto?, ya muy aumentada, y si la miramos acá al lado, vamos a ver que el ADN es una doble hebra, helicoidal, como las serpentinas, en donde están las bases nitrogenadas, que son citosina, guanina, adenina y timina. Eso significa las letras. Adenina, citosina, guanina, timina. Esas hebras, ¿ya?, de ADN son antiparalelas, como poner un par de zapatos. Si nosotros tenemos los zapatos, ¿cierto?, y los queremos juntar, nunca ponemos punta con punta, sino que los ponemos al revés, punta a taco, para que tenga más o menos el mismo ancho. Eso evita que la hebra tenga zonas más anchas y más angostas. Entonces siempre va a ir una adenina con una timina, siempre ahí arriba, y una citosina con guanina. Pues si ustedes se fijan, la citosina tiene un anillo, ahí celeste, y la guanina tiene 2 anillos. Entonces, 2 anillos más 1 al unirse son 3 de ancho. Lo mismo pasa con la adenina. La adenina tiene 2 anillos y la timina tiene 1 anillo. Al juntarse adenina con timina, tenemos 3 anillos. Entonces, siempre la adenina se junta con la timina y la guanina con la citosina. Y estos anillos se van a juntar entre las 2 hebras, porque estos yo los puedo separar, se pueden abrir esos puentes, porque son puentes de hidrógeno. A los que les gusta la química, una hebra con la otra, a través de estos azúcares, que son la citosina, guanina, adenina y timina, se tienen que unir con puentes de hidrógeno. La adenina con la timina se juntan por 3 puentes, y la adenina y la guanina con la citosina, 2 puentes. Entonces, no se puede juntar una adenina con una citosina, porque una tiene 3 puentes y la otra tiene para 2. De esa manera hay un control de la unión para que siempre sean las mismas. Si llegara a ocurrir que se cambia una base, habría una alteración, una mutación, y ya no podríamos formar lo que queremos. Por ejemplo, una proteína o una hormona. Imagínense que le cambia una letra y esa ya no me va a producir la hormona que yo necesito y por lo tanto no la voy a tener y voy a tener alguna malformación. ¿Pregunta hasta aquí, chicos? ¿No hay preguntas? No. ¿Quedó muy claro? Sí, profe. ¿Seguro? Ya. Ahora, lo que yo estoy mostrando aquí es un núcleo que está en interfase. Después les voy a decir de qué estoy hablando en un dibujo. Pero en este momento es una célula, en pocas palabras, es una célula que no está en división. Simplemente está haciendo su rol. Por ejemplo, si esto es una célula del páncreas, estaría haciendo lo que le corresponde, formando insulina, glucagón. Si fuera una célula del caso de ustedes, testículo, sería una glándula que estaría formando la testosterona, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces está en interfase, entre fases, ¿ya? Entre mitosis. En ese momento el ADN, que son las hebras que forman los cromosomas, estarían, ¿cierto?, dentro del núcleo como cromatina
tanto eucromatina como heterocromatina. Siempre la eucromatina, la verdadera cromatina, esa que está más suelta, más laxa, donde yo veo donde empieza una hebre, donde termina, ¿ya? Esa es la zona que va a formar las proteínas. Allí se va a producir la síntesis de proteínas, porque la otra, como está tan apretada, no hace esa función. Ahora, aquí hay un trabajo para ustedes y vamos a ver si lo podemos hacer ahora, chicos. ¿Se ve bien? Sí. Si lo hacemos bien ahora, pueden ir tomando nota. Después ustedes lo van rellenando y me lo reenvían. Miren, ustedes se dieron cuenta que nosotros ya conocemos la estructura del núcleo, y el núcleo obviamente tiene muchos poros. La carioteca, que es la membrana nuclear o carioteca, tiene muchos poros por donde la información que tiene el ADN sale al citoplasma o entra desde el citoplasma. Ahora, este caballero, Gurdon, lo que quiso saber en su momento era dónde estaba localizada la información hereditaria. Eso quería saber. Él ya sabía lo del citoplasma, del núcleo, mitocondria, sabía la estructura, ¿cierto?, de varios organelos, pero quería realmente identificar dónde estaba la información hereditaria. Nosotros ahora sabemos que está en el ADN, pero él no lo sabía y quería comprobarlo. ¿Qué hizo? Yo me voy a poner de ejemplo. Yo voy a hacer esta rana salvaje. La rana salvaje es la rana común que es verde, ¿ya? Ustedes la conocen. Entonces yo soy la rana salvaje y estoy ovulando. Estoy liberando, acuérdense que las ranitas, o en general todo lo que son los sapos y ranas, ¿cierto? Los anfibios, ellos van a tener una reproducción externa. Entonces, cuando ellos se atraen, la hembra, cuando la abraza el macho, ella libera los óvulos y el macho libera los espermios y se produce la reproducción. Entonces, en este caso, esta ranita, que ya se llama Xenopus levis, ahí arriba está el nombre, ahí, en esta zona, la Xenopus levis lo que hace es lo siguiente: libera, ¿cierto?, sus óvulos, y este caballero tomó los óvulos, le aplicó radiación ultravioleta y les eliminó el núcleo. Por lo tanto, el óvulo de la rana salvaje, de la rana verde, quedó sin núcleo. Ahí está. Después de otra rana, que era albina, y que había puesto ya los huevos y se estaban desarrollando, tomó uno de estos pirigüines, como lo conocen ustedes, pero que era de una rana albina, por lo tanto el pirigüín también era albino. Lo abrió y le sacó allí células del intestino de él, porque era más fácil para él. Él eligió esa zona, entonces tomó las células del intestino de estos renacuajos, le sacó el núcleo ahí con una pipeta, se lo está absorbiendo, y vino y se lo insertó estos óvulos que estaban sin núcleo. Entonces, él dijo, si la información de las características hereditarias está en el núcleo, yo, al colocarle el núcleo de una albina a el óvulo que no tiene núcleo de una salvaje, las futuras generaciones tendrían que ser albinas. ¿Por qué? Porque el núcleo pertenece al albino. Y cuando nacieron, se desarrollaron y salieron todos albinos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No. No. ¿Se entendió? Entonces, primera pregunta. ¿Cuál fue la hipótesis de Gurdon? ¿Qué quiso comprobar él? Vamos respondiendo. ¿Qué quiso comprobar al hacer este experimento, chicos? ¿Qué quiso comprobar? ¿Qué quiso comprobar? Aquí lo acabo de marcar. ¿Se entiende, chicos? Parece que no.
A ver, él al hacer este experimento, cambiando el núcleo de una rana albina y colocárselo al óvulo de una rana salvaje a la cual le había sacado el núcleo, él dijo, si la herencia está en el núcleo, entonces los hijos o la generación tiene que ser toda albina. Entonces la hipótesis de Gurdon era, si le cambio el óvulo de una rana albina a una rana salvaje, los hijos debieran salir todos albinos. Chicos, vayan haciendo preguntas. ¿Por qué trasplantó los núcleos? ¿Qué quiso comprobar? Profe, hay una palabra que yo no entendí que usted la dijo hace poco, pero no la Ya, entendí dígala muy más. bien. Con tu Pero es palabra. que no me acuerdo de la palabra. Pero- Como el nombre es tan... ¿De la Xenopus? No. ¿Hipótesis? No, eso sí lo entiendo. Aunque sí, ya le voy a decir. A ver, mira. Era un nombre comenzaba con la P, si no me equivoco. ¿Con qué? Con la P. ¿Trasplantar? Mm. Bueno, no sé, yo sé que eso estaba, usted había dicho ahí que estaba pegado con el núcleo. Mira, él lo que quiso hacer fue comprobar, esa es la hipótesis, quiso comprobar si la herencia de las características se encontraba dentro del núcleo. Entonces, ahí está la primera respuesta. Él, al cambiar los núcleos de una rana albina a una rana salvaje que le había sacado el núcleo, él dijo, si la herencia está ahí, entonces las ranas tienen que ser todas albinas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué trasplantó los núcleos? Para poder comprobar su hipótesis. ¿Y qué explicación se puede dar? ¿Cómo salieron las ranitas? ¿Cómo salieron todas las ranas? ¿Verdes o Albinas. albinas? Entonces, ¿qué explicación se puede dar? Que en realidad sí estaba la información hereditaria en el núcleo. ¿Y cuál es el fundamento científico? Que en el núcleo se encuentran las moléculas de ADN que conforman los cromosomas. Y allí está la información genética. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Ahora, imagínate que ahí el experimento se ve con una rana, en realidad él no la hizo con una sola, la hizo con muchas. Pero aquí yo les pongo la siguiente. Supongo que en realidad en vez de tener una rana salvaje tenemos 30. 30. ¿Ya? Y le hago lo mismo a las 30. Entonces, ¿cuál sería la nueva explicación? Que a las 30 le tendrían que salir rana albina o rana salvaje. Albino. Albina. Ranas albinas. Albina, porque se le está haciendo el mismo procedimiento a todas. ¿Ya? Y si les pongo 100, lo mismo. A las 100 le tienen que salir albinas porque se está cambiando. Ahora, si hubiese sido al revés, si a la rana albina yo le quito el núcleo y le pongo la de la rana salvaje, ¿de qué color habrían salido todos los hijos? Verde. ¿Verdes? No sé de qué color son. La rana salvaje es verde. Mira, la rana salvaje es verde. Y la albina no tiene color. Aquí se hizo que a la salvaje le cambiamos el núcleo. Y quedó albina. Si yo lo hago al revés, si a la rana albina le saco el núcleo y le pongo la de la rana salvaje, ¿de qué color salen todos? Sin color, ¿no? Si le pongo la de la rana salvaje, el núcleo de la rana salvaje. Rana salvaje. La rana La rana salvaje es albina. verde. ¿Salen verde o no? Verde, pues. Si lo hago al revés, si yo le cambio, mira, aquí le cambié el núcleo, le puse la de la rana albina a la salvaje y salieron todos albinos. Si lo hago al revés, si le pongo de la salvaje, le saco el núcleo y se la pongo a la albina. ¿De qué color van a salir todos? Verde. Verdes. Verdes. ¿Cuál fue el resultado del experimento? Ya lo dijimos. Salieron todas albinas según lo que habían dicho. Ahora, ¿por qué se obtuvieron animales albinos si el animal que lo aportó era verde? Porque el núcleo de quién era?
¿De quién era el núcleo? De la verde. ¿De la de la verde o de la albina, albina? de la albina, De la ¿no? albina. Por eso es que salieron todos. No más sabía. ¿Cómo? No, que sí ya sabía. Ah, Dime nomás. diablón. Ahora, si dice, ¿se podría decir, dado estos resultados, que el núcleo contiene la información hereditaria? ¿Sí o no? ¿Tiene el Sí, núcleo? creo. Sí. ¿Por qué? Porque la hipótesis fue correcta. Fue correcta, perfecto, porque la hipótesis fue correcta. Es decir, si la información estaba en el Excelente. núcleo, entonces tenían que salir de la rana que otorgó el núcleo. ¿Se entiende? La que da el núcleo, se produce la información. Es como si yo me sacara mi óvulo, imagínate lo que estoy diciendo, me saco mi óvulo, ¿ya? Y le pongo el óvulo de tu mamá, Roniel. Mm, mm. ¿Qué características va a Oh. tener ese óvulo? ¿Los míos o los de tu mamá? ¿Lo de usted? Sacamos el óvulo mío, le saco el núcleo al mío y le pongo el de tu mamá. Ah, Ese de mi mamá. el de tu mamá, pues sí. Por algo te está Ah, diciendo que el núcleo tiene la información. Va a quedar con la información del núcleo que tiene. Y de ahí, bueno, ahí tienen que averiguar lo que es un clon. Lo que hicimos aquí fue clonar. ¿Ya? Si yo saco una célula mía que tiene 46 cromosomas, me saco de una célula el núcleo y se la pongo a mi óvulo, lo que voy a tener después de un tiempo va a ser otra Betty, porque va a tener toda la información mía, no va a haber partícipes de un espermio. ¿Ya? Van a estar los 46 cromosomas míos metidos de ese núcleo que me saqué, por ejemplo, de la piel, se la meto a mi óvulo. Se desarrolla en una probeta y sale el clon. Entonces, ese clon no es hijo mío, no es hermano mío, soy yo, porque es una copia fiel de mí. Eso es clon. No es ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, nada. ¿Ya? Ahora, los cromosomas chicos, nosotros tenemos 46 cromosomas, son las estructuras que están condensadas, es decir, cada hebra de ADN se va a enrollar para que no tenga tanta, que sea tan largo y se enrollen unos con otros. Entonces, el cromosoma es cuando ya está condensado. Se condensa el ADN y va a tener 4 tipos de cromosomas. El primer cromosoma se llama metacéntrico. Y el metacéntrico, y eso lo van a tener que buscar ustedes, ¿ya? El metacéntrico va a tener 2 brazos del mismo tamaño, pero el centrómero, que es la estructura central, ¿ya? Va a estar en el medio. Entonces va a tener 2 brazos del mismo tamaño. El submetacéntrico es aquel que va a tener un brazo un poco más largo que el otro porque el centrómero va a estar ubicado desplazado. El acrocéntrico, acro, casi al final, significa que tiene un brazo muy largo y el otro es muy pequeñito y el centrómero está casi al final. Y el telocéntrico es un solo brazo porque tiene el centrómero al final. Telo significa final. Acuérdense de telón. Telón significa final. Cuando baja el telón es porque terminó la obra. Entonces, en el metacéntrico, 2 brazos iguales, submetacéntrico, un brazo más largo que el otro, acrocéntrico, un brazo muy largo respecto del otro, y el telocéntrico solamente un brazo porque el centrómero va a estar al final. Entonces, ¿de qué va a depender el tipo de cromosoma? Va a depender de dónde esté ubicado el centrómero. Ahora, nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestras células. Eso significa que todas mis células son diploides, porque hay un juego de 23 de mi mamá y 23 del papá. Entonces, cuando se juntó el par 1, uno de cada parental. En el par 2, lo mismo. Entonces, al haber parejas, significa que 2N, pareja. N es un juego de cromosomas multiplicado por 2. Si el juego de cromosomas nuestro es 23 por 2, 46. Ahí estarían las células diploides. Todas nuestras células, absolutamente todas nuestras células del cuerpo, desde el pelo hasta la punta de la uña del dedo gordo, son diploides, es decir, tienen 46 cromosomas. Pero los espermatozoides de ustedes y mis óvulos
no pueden tener 46, porque cuando se junten, ¿ya? El óvulo con el espermio haya fecundación, se junta el juego paterno con el materno y de nuevo tenemos la diploidía. Entonces, las únicas células de nuestro cuerpo que son haploides, es decir, tienen un juego, son las células germinales o sexuales o espermatozoides y óvulos, ¿ya? Todas las células somáticas, soma significa cuerpo, todas las células del soma son diploides, por lo tanto tienen parejas de cromosomas, uno de cada parental, y eso se llaman cromosomas homólogos, ¿ya? Homólogos. Entonces, el cariotipo, si ustedes han visto por ahí algún cariotipo, yo tenía un trabajo con ustedes si hubiésemos estado en clase, después les voy a reforzar con eso. El cariotipo es todo el conjunto de cromosomas ordenados, ¿ya? Y es por número, por tamaño y por forma. Y eso se llama cariotipo, y es internacional. O sea, yo me hago el cariotipo aquí o en la esquina, el cariotipo me lo van a ordenar de la misma manera para saber si yo tengo mis 46 cromosomas sanos o no. Y aquí tenemos otra actividad para ustedes. A ver si me lo van diciendo. Yo no voy a hablar, así que abran sus micrófonos. Sí, el hombre tiene 46 cromosomas, chiquillos. Abran los micrófonos. El espermio y el óvulo, ¿cuántos tienen que tener? 23. Lo mismo. El espermio y el óvulo son haploides. Los gametos son haploides. Las somáticas son diploides, dos juegos. Y el gameto es haploide. Si el hombre tiene 46 cromosomas, ¿cuánto tendrá tu espermio? Roniel, ¿cuánto tiene el espermio? No sé, 23 o 46. 23. Sí. Haploide significa que tiene un juego. Mi óvulo, ¿cuánto tendrá? 23. 23. ¿No? Sí, Sí. pues, tiene que tener la mitad de mis células somáticas. Si todas mis células tienen 46, porque son diploides, el óvulo y el espermio solamente tienen que tener un juego, es decir, la mitad. Miren este, gorila, tiene 48 cromosomas. ¿Cuánto tendrá su gameto? La mitad de 48, ¿cuánto? 24. 24 no es. 24, gameto 24. Acá el caballo, aquí al revés, Nerio. Si el caballo tiene un espermio con 32 cromosomas, ¿cuánto tendrán sus células corporales, sus células somáticas? 16. No, ¿Cuántas? 13. Los gametos tienen la mitad de la somática. 16. ¿Cuántas? 16 no es. No. La mitad de las somáticas. 12. Ah, 11. 12. No, Ah, pues. no. El No. doble. Las células somáticas que tienen 64. gameto. ¿Cuánto? 64. 64. Oh, ah. ¿Entendieron? Las Sí. somáticas son Sí. diploides. Las somáticas son diploides. Por lo tanto, tienen siempre el doble que los gametos. Mira, de nuevo, si el hombre tiene 46, ¿cuánto tienen los gametos? 23. Ya. Si el gorila tiene 48, ¿cuánto tiene el gameto? 24. 24. Si el gameto tiene 32, ¿cuánto tendrá la célula somática? 64. Bien. El tomate, si la célula somática del tomate tiene 24, ¿cuánto tendrá el grano de polen y la ovocélula? Diantre, ¿Cuánto? 28. El gameto No, tiene la mitad. ah, sí. ¿Cuál es la mitad de 24? 12. 12, pues. El gameto siempre Ah, tiene la mitad. Mira acá, el maíz
tiene 10 en el gameto, ¿cuánto tendrá la célula del cuerpo? 20. 20. El ajo tiene 16 cromosomas en su célula somática. ¿Cuánto tendrá en su gameto? 8. 8. ¿Nerio se entendió? Ya. Experto. Sí. ¿Sí? Siempre Ah. el gameto tiene la mitad, el gameto es haploide. Después aquí, si tienen la guía por ahí, póngale haploide. Ahí, haploide. ¿Ya? Y acá póngale diploide. Diploide. ¿Está bien? Entonces, diploide significa que tiene 2 juegos y el haploide significa que tiene un juego. Por lo tanto, Yes. mira la pregunta. ¿Qué particularidad común presenta el número de cromosomas en las distintas especies? ¿Cuál es la particularidad? Todas las especies van a tener ¿qué cosa? Diploide y haploide. Ya. Ya. ¿Cuáles van a Mm. ser las diploides? Las de todo su soma. Soma significa cuerpo. Las de su cuerpo van a ser todas. ¿Cómo van a ser? Diploide. Diploide. Y las de sus Diploide. gametos, Haploide. haploides. No. Sí, pues. Sí. La gameto, espermio óvulo. ¿Nerio alguna consulta? Sí. Ya. Después dice, ¿creen que el número de No, pero cromosomas... no, los ando escuchando. ¿Qué pasó, Nerio? No, solo lo estoy escuchando y prestando atención a ustedes. Ah, ya. ¿Creen Como que, veo que René está sabiendo, estoy viendo. ya. ¿Creen que el número de Está cromosomas está inteligente. asociado al grado de evolución o tamaño de las especies? ¿Creen que el número de cromosomas, por ejemplo, nosotros, fíjense aquí, tenemos el gorila 48, el ajo tiene 16, el tomate tiene 24. ¿Tendrá que ver algo el tamaño del organismo? Yo creo que sí. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ubican los cuyes? Sí. ¿Ubican los cuyes? ¿Los qué? Los cuy. Esos como No. ratoncitos sin cola, parecido a las, ardillas. No, que no tienen cola. Como ratones sin cola. Los cuyes, que en Perú se los comen. Sí. ¿Lo ubican? Mm, Los No cuyes son sé, porque nunca había escuchado eso. Los cuyes. conejillos de India también se llaman. Ah, ya. Ese sí. Ya. ¿Ahí sí? Ya. Fíjate que el conejillo de India, mira el gorila, tiene 48 cromosomas. Y el conejillo de India, que es chiquitito, tiene 64. ¿Tendrá que ver entonces el tamaño con el número de cromosomas? No, No, no creo. no. Está asociado más bien a la evolución del organismo. Está asociado a la evolución. Acuérdense que nosotros estamos viendo evolución. Entonces, la cantidad de cromosomas depende de cómo el ambiente ha seleccionado los genes de los organismos. ¿Se acuerdan que esa es la teoría con que estamos trabajando, la última? La de Dobzhansky. Entonces, el número de cromosomas no tiene que ver con el tamaño de la especie. Un elefante tiene menos cromosomas que un cuye o que un conejillo de Indias. ¿Ya? Y es un tremendo animal. Entonces, está asociado más bien a la evolución del organismo que a los, ¿cómo se llama? Al tamaño. Bueno, y aquí vienen 3 preguntas para que les Ya. quede claro. ¿Cuál es la diferencia entre célula somática y gamética? Entre diploide y haploide, entre histonas y ADN, entre cromátida y cromosoma. ¿Ya? Eso, la primera parte ya la hemos respondido toda. Ahora le falta a ustedes completar esto, que igual lo hemos hecho porque nosotros dijimos que la célula somática se reconoce porque es diploide o haploide. Diploide. Diploide. Y la gamética es Haploide. haploide. Y ahí viene el tiro la segunda. ¿Qué significa que sea diploide y haploide? Diploide, ¿cuántos juegos de cromosomas tiene?
¿Cuántos juegos de Los de cromosomas? todo el cuerpo, ¿no era? ¿Cuánto? No sé, el total, no sé, el que tiene todo el cuerpo. No, no, no. El diploide, ¿cuántos juegos de cromosomas tiene? ¿Cuántos juegos? Un juego que te la da la mamá y un juego que te la da el papá. ¿Cuántos juegos tiene? 46 era. En el caso nuestro son 46, pero ¿cuántos juegos hay? Hay 2 juegos. 20 Dos. Ah, sí. 2 juegos. Acuérdate, 2 juegos. ¿Ya? 2 juegos de cromosomas, porque tienen que ser los que te aporta el papá y la mamá. Pero cada uno te aporta uno del 1, 2 del, o sea, 1 del 2, 1 del 3. ¿Entiendes? Son parejas. Después la histona, Sí. acuérdense que son las proteínas que van armando los nucleosomas, para que no sea tan larga la hebra. Y el ADN es la hebra que tiene los nucleótidos, que son la adenina, timina, citosina y guanina. ¿Cuál es la diferencia entre cromática y cromosoma? Esa se las voy a dejar a ustedes. Y con eso hemos terminado, Yeah. entre comillas, la primera parte. Acuérdense que tienen esta semana y la próxima para responder todas las guías y enviarlas, por favor. Y por favor, comuníquenle a sus compañeros, ¿ya? Que hagan lo mismo, porque para eso se dio. Nosotros vamos a estar trabajando igual, preparando las materiales para la próxima semana, que va a ser el martes 22 para nosotros, ¿ya? Pero igual, si ustedes tienen alguna duda, Nerio, Roniel, me whatsappean. Sí, Me nos whatsappean. comunicamos con usted. ¿Listo? Yeah. Listo. Oye, que lo pasen súper bien, disfruten este tiempo igual, de todas maneras, disfrútenlo, háganse todas las guías de todos los ramos, por favor, y ojalá lo hagan esta semana, cosa que la otra semana se olviden y hagan otras cosas. Esta semana a terminar todas las guías, a enviarla aunque sea por WhatsApp, por foto, y la próxima semana descansen, disfruten, relájense. De todas maneras, como les digo, yo voy a estar libre para que ustedes me hagan alguna consulta. Ya que ya se me está Listo. quedando un minuto. Chicos, pásenlo súper bien, disfruten a su familia. ¿Ya? Que estén Yeah. Ya, muy listo. Nos bien. vemos, profe. Oye, esta guía ya se Chao. la envía el correo, ¿ah? Ah, mejor. ¿La tienen ustedes? Mm, esta que acaba de enviar, Sí, no la tengo. ya, pero yo se la envié, ¿ya? Es la guía de Ya. material genético. Igual está el LIRMI. Yo también la subo al LIRMI. Chicos, pásenlo lindo, pásenlo lindo. Disfruten. Chao. 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 Goodbye. Goodbye.